Escuchen la herejía que dice Jorge Mendizábal. Ok, ilustración de lo que es la manifestación de Dios en carne. Esto de aquí afuera es el estuche, el envoltorio. Ok, esto es el Hijo de Dios. Este estuche es el Hijo de Dios. Ok, este estuche es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ok, ¿y dónde está Dios? Ya lo dijimos, Dios está dentro de este estuche, dentro de este envoltorio. Ok, aquí está el Espíritu de Dios. Entonces eso pasó en la cruz del Calvario. Ok, cuando Jesús dio su vida, el Espíritu salió y el estuche murió. Pero después vuelve otra vez el Espíritu de Dios. Esto es una ilustración, ¿ok? El Espíritu de Dios volvió a él y otra vez le dio vida. La identidad de Jesucristo, las manifestaciones de Jesucristo son exactamente estas, ¿ok? El Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, reitero y repito, este cuerpo se llamaba, amén, se le llamó Hijo de Dios. Ok, este es el Hijo de Dios, el Cristo, el que dio su vida por nosotros. ¿Dios murió? No. Lo que murió fue el estuche, el envoltorio, porque Dios no puede morir. El Espíritu de Dios que estaba dentro salió. Ok, entonces alguno dice, si los unicitarios creen que Jesús es Dios, luego Dios murió, no entendieron la revelación de Dios en Cristo. Ok, esta es la manera sencilla donde podemos ilustrar de alguna manera, decir, esto es lo que pasó. El Espíritu de Dios completamente habitaba, gracias amor, en Cristo Jesús. Gloria. Amigos y hermanos de Casa de Oración, soy el hermano Marco Quinteros. Y quiero comenzar diciendo que la unicidad es una herejía. Y aunque le busquen 1 y 1000 argumentos, a la luz de la Escritura la unicidad es una herejía. Y todos los que abrazan la unicidad están creyendo en otro Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque la doctrina unicitaria niega la Trinidad de Dios. Y vamos a ver a la luz de la Escritura si lo que dice Mendizábal tiene sustento bíblico. Comencemos. Y este hombre hace una ilustración de la manifestación de Dios en carne. Y agarra un estuche de guitarra diciendo que el envoltorio es el Hijo de Dios. Y asegura que Dios está dentro del estuche. Y esta es la doctrina de los unicitarios. Porque ellos dicen que el Hijo de Dios es solamente la carne de Jesús. Y que Dios no tiene hijo en la eternidad. Y para ver si esto es verdad, vayamos a la Escritura. Y veremos que desde el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad está implícita en toda la Escritura. Salmos capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y todos sabemos que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Y aquí ya se revela a 2 personas de la Trinidad. Y este mismo salmo se repite en el libro de los Hechos, el capítulo 13, versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en este versículo podemos ver a las 2 personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo. Y este salmo se vuelve a repetir una tercera vez en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Hermanos, pueden ver que la doctrina de la Trinidad está implícita en toda la Escritura, pero el problema surge porque los unicitarios creen que los trinitarios creemos en 3 dioses. Pero si eso fuera verdad, no seríamos trinitarios, sino que seríamos triteístas o politeístas. Pero no lo somos. Los trinitarios somos monoteístas y creemos en un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el problema surge por la palabra uno, porque los unicitarios creen que esta palabra significa una sola persona. Pero si nosotros vamos al hebreo original, veremos que esta palabra viene del hebreo echad,
que significa uno compuesto, es decir, son más de una persona. Y esta palabra se usa varias veces en la Escritura, y una de ellas está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí, cuando dice una sola carne, está usando la palabra hebrea ejad, que significa uno compuesto. Porque todos sabemos que en un matrimonio, hermanos, hay dos personas, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Y es en ese mismo sentido que se usa la palabra ejad en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice Dios es uno. Pero ese uno es uno compuesto y nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta enseñanza la repite Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Repito, nosotros los trinitarios creemos en un solo Dios, pero dentro de este único Dios habitan tres personas inconfundibles: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los unicitarios tampoco entienden que Dios no es como nosotros. Lastimosamente, ellos humanizan a Dios y piensan que es como nosotros, pero no es así. Dios es mucho más grande. Por eso es que en su ser habitan tres personas diferentes. Pero los unicitarios dicen que la Trinidad es un producto del concilio de Nicea del año 325 y que en este concilio se inventó la palabra Trinidad. Pero si nosotros vemos la historia de la iglesia, veremos que este término ya lo usaron los padres de la iglesia. Ejemplo, Tertuliano, en el año 160 después de Cristo, fue el primero en usar la palabra Trinitas. Luego tenemos a Teófilo de Antioquía, usó la palabra trías para expresar la unión de las tres personas divinas en su libro Patología 1, y dice así: ¿qué creemos nosotros? Que existe un único Dios. En este único Dios existen tres personas, un único ser, única esencia divina. En este ser existen tres personas. Y estos hombres revelaron esto casi 150 años antes del concilio de Nicea. Y ellos llegaron a esta conclusión porque hay muchos versículos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que revelan que el Dios de la Biblia es un Dios trino. Y este hombre continúa diciendo que cuando Cristo murió, el Espíritu salió, pero después vuelve otra vez el Espíritu de Dios y le da vida. Y este hombre dice que esas son las manifestaciones de Jesucristo. Pero todo este argumento es inconsistente y no se lo puede avalar con la Escritura. Porque si fuera así como dice Mendizábal, ¿cómo interpretamos los siguientes pasajes? Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el contexto nos habla de la vez que Jesús estaba orando allí en el jardín de Getsemaní, antes de ser crucificado. Pero aquí surge una pregunta: ¿a quién estaba orando Jesús? Si es como dicen los unicitarios, que son la misma persona, el Padre y el Hijo. ¿Qué acaso Jesús se volvió un esquizofrénico y se estaba hablando a sí mismo o estaba escuchando voces? No, hermanos. Aquí claramente se ve que Jesús está orando al Padre. Y cualquier persona en una lectura natural puede darse cuenta de esto. Hasta un niño que sabe leer pudiera entender esto. Pero qué pena que los unicitarios estén tan cegados. Y vamos a ver un ejemplo más contundente. Juan capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Y aquí claramente podemos ver en el argumento que Jesús nos da que su testimonio es verdadero, porque no es él solo, sino que también está el Padre que lo envió. Hermanos, y en una lectura natural esto es completamente claro. Pero veamos el siguiente versículo. Y en vuestra ley está escrita que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Hermanos, pueden ver que si nosotros aceptamos lo que dicen los unicitarios, podemos llegar a la conclusión de que el testimonio de Jesucristo es falso. ¿Por qué? Porque para que un testimonio sea verdadero, tenía que haber más de dos personas. Porque eso decía la ley. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Pueden ver, hermanos,
que este versículo confirma que para que un testimonio sea verdadero, tiene que haber más de una persona? Por eso, hermanos, Jesús les dice a los judíos: mi testimonio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que también está el Padre que me envió. Y aquí Jesús claramente está revelando que el Padre es una persona muy diferente a Él. Hermanos, no hay cómo sustentar la falsa doctrina unicitaria. Pueden ver que es una herejía y va en contra de lo que el mismo Señor Jesucristo enseña, porque si no fuera así, hermanos, eso significaría que el testimonio de Jesucristo no es verdadero, fue falso. Pero eso es imposible. Lo que pasa es que los unicitarios, por hacer calzar sus falsas doctrinas, tuercen textos de la Biblia para acomodarlas a su conveniencia. Pero estos hombres son unos herejes. Finalmente, Mendizábal dice que el que murió no fue Dios, sino que murió la envoltura, refiriéndose al cuerpo de Cristo. Y esto nos muestra claramente que este hombre no solo abraza la doctrina unicitaria, sino que también abraza la doctrina nestoriana, porque está dividiendo las dos naturalezas de Cristo, y dice que la naturaleza humana murió, y que esa naturaleza no era Dios. Y esta herejía fue condenada en el concilio de Éfeso, en el año 431. Escuchen, no podemos dividir las dos naturalezas de Cristo, porque Dios es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y estas dos naturalezas son inseparables. Y el que murió en la cruz fue Dios. Y yo sé que muchos me van a decir: pero Dios no muere. Y eso es verdad. Es imposible que Dios muera, porque Dios es un Dios eterno, todopoderoso. Pero recordemos que Jesús tenía dos naturalezas. Esto se conoce como la unión hipostática. Y en esa cruz muere la naturaleza humana de Jesús. Y esa naturaleza humana es Dios. Porque, como ya se los dije, no podemos separar las dos naturalezas de Jesús. Y repito, Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Concluimos. Todo lo que dice Mendizábal es una herejía. Y todos los que abrazan y son parte de la secta unicitaria son unos herejes. Y esto tiene que ser claro para todo verdadero cristiano. Porque el cristianismo bíblico e histórico siempre fue trinitario. Pero, ¿qué opinan ustedes, hermanos? Si quieren, pueden dejar su comentario ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero por favor, les voy a pedir que lo hagan con respeto. Y si te gustó el video, dale un like, para que de esta forma YouTube lo comparta para que más personas lo vean. Y si quieres apoyar este canal, te pido que ores por nosotros, te suscribas y que compartas este video por todas tus redes sociales, porque haciendo todo esto nos ayudas mucho. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.